Evelyn Martínez y el doctor Guillermo Marín. Agradecemos entonces hoy que nos acompañan el profesor José Nacianceno, la profesora Evelyn Martínez, el profesor Rubén Castillo, la profesora Berta Estrada, el profesor Guillermo Marín, el profesor Alejandro Santos y nuestro coordinador ejecutivo, profesor Miguel Mujica. Adelante, profesor Mujica. Buenos días a todos. Una vez más estamos reunidos acá. Vamos a iniciar la actividad de hoy con dos excelentes exposiciones por parte de dos de nuestros investigadores. En primer lugar, vamos a tener una presentación por parte de la doctora Evelyn Martínez, titulada Desarrollo endógeno como referente al análisis de las propuestas viables en la nueva realidad post-pandemia. Desarrollo endógeno. Este es el nombre de su exposición de ella. Y también tenemos, por otra parte, al doctor Guillermo Marín con una exposición, una presentación titulada Educación 4.0 y su papel en la nueva realidad como formadora de talento 4.0. Estos son dos tópicos bien interesantes. Vamos a oír estos planteamientos. Muchísimas gracias. Adelante, doctora Evelyn Martínez. Adelante. Muy buenos días a todos. Quiero darle las gracias al doctor Mujica, a la doctora Ibañez y a todos los que integran la red por la oportunidad que me dan para exponer este tema tan apasionante desde el punto de vista económico, todo lo que tiene que ver como referente del desarrollo endógeno en esta propuesta viable de la nueva realidad post-pandemia. Adelante. La agenda que vamos a tratar en esta conversación, por supuesto, porque más que la rigidez de una exposición, estamos hablando de un tema que de alguna manera u otra todos lo conocemos. La agenda que vamos a manejar hace una revisión necesaria de antecedentes, el desarrollo endógeno, las interpretaciones y definición del mismo, algunos aspectos relevantes y los elementos que consideramos en estos tiempos de pandemia en América Latina. Adelante. Bueno, es obligatorio, evidentemente, hacer esa revisión que nos hace un recorrido de lo que han sido los antecedentes para llegar donde estamos. Y el punto neurálgico, de alguna manera, tiene que ver con todo el proceso de globalización de la economía y de las nuevas tecnologías. Que allí hay mucho debate, mucha discusión, pero como dice Castel, es un proceso histórico que vino para quedarse. Este proceso en muchos países de la región, diríamos que en casi todos, tiene un elemento en Europa en los años 70 y un proceso de transformación del crecimiento económico y la discusión de ese crecimiento en los años 80 en los países de la región latinoamericana. Paralelamente con esto se van dando procesos en todo lo que es el área de la política pública, con los procesos de descentralización de la política y administrativa. Y los estados y las regiones comienzan a tener competencias a través de esas políticas públicas en relación a lo local. Este es un elemento bastante importante porque son desde la región, desde lo local, las propuestas hacia el desarrollo. El sistema imperante, evidentemente, es el proceso de crecimiento económico y los cambios estructurales que se están dando en esa relación. Allí tenemos entonces un concepto de desarrollo endógeno donde Vázquez Parqueros nos afirma que es uno de los cambios más importantes que ha tenido lugar dentro de toda el área de la teoría del desarrollo económico. Recuérdense que aquí hay en ese proceso de quiebre entre lo que estaba establecido y lo que comienza a generarse con estos procesos globalizados. Ahí hay todo un aporte de economía dura, que de alguna u otra manera lo vimos con toda la exposición del doctor Castillo en la presentación anterior, la cual yo no me voy a detener por problemas de tiempo, pero evidentemente que hay todo un aporte de soporte para fortalecer el crecimiento desde adentro, desde lo endógeno, con las potencialidades de la zona.
El eje fundamental de esta teoría tiene que ver con el territorio y es un poco lo que hemos venido trabajando o lo que estamos manifestando, por qué desde lo local, por qué tenemos que hacer énfasis en lo territorial y afianzarlo en función a esa identidad que da lo territorial. La dimensión territorial del territorio está hilvanada de coherencias conceptuales e interpretación y de la activación que se da en ese desarrollo. Es decir, que es una interpretación bastante cerca de la realidad de las necesidades de la gente. Siguiente. Bueno, entonces ahora tenemos de alguna manera que ir perfilando lo que se concibe con ese desarrollo endógeno. Diversos enfoques que incluyen de alguna manera todo lo que es el cambio del crecimiento, cómo esas organizaciones de los sistemas productivos, las redes de relaciones y los actores claves dentro de esa actividad hacen de alguna manera todos los procesos de cambio. Comparten una misma lógica y un mismo modelo político. Eso afianza de alguna manera todo ese proceso de cambio que está caracterizado por su dimensión territorial. Insistimos mucho en esto porque de alguna manera la concepción de todos los cambios se generan dentro de un espacio territorial. Y no solo por el efecto espacial del proceso organizativo y tecnológico, sino que es un hecho que de alguna manera en cada región está representado una historia en la que desdibuja un entorno institucional, económico y organizativo. Es decir, que desde adentro nosotros podemos hacer todo el esfuerzo para el crecimiento fortalecido por sus instituciones y todo lo que tiene que ver por las partes de la organización y lo social. Por ello se requiere, dentro de esa concepción territorial, un cambio sustancial en todo lo que tiene que ver con organizaciones mucho más flexibles, adaptativas a esos cambios, adaptativo a todo lo que pueda generarse por las diversas presentaciones que se le dan en ese contexto, una necesidad necesaria de la difusión de la innovación, porque este es otro elemento clave, la innovación, para nosotros lograr en el largo plazo un cuello de botella que se venía presentando con la acumulación de capital y los rendimientos crecientes. De alguna manera, ese contexto también nos afianza lo que es todo lo que es la densidad de ese tejido institucional. Por eso, en la medida en que hayan instituciones fuertes, nosotros podemos afirmar que va a haber una disminución de los costos de transacción y es mucho más competitivo, es mucho más eficiente la competitividad. Y por supuesto, insistimos en todo lo que se ha trabajado desde las teorías del desarrollo, desde lo local. La siguiente. ¿Qué es un concepto entonces que aproxima para las tomas de decisiones desde este contexto del desarrollo endógeno? Bueno, seguimos insistiendo, como lo afirma la teoría desde que se postula con Vázquez Barquero, que es uno de los estudiosos que tuvimos la oportunidad de conocerlo muy de cerca y desarrollar proyectos en conjunto hacia la Universidad de Carabobo, desde la Universidad de Carabobo, y el aspecto más importante para la decisión, las tomas de decisiones de ahorro e inversión tenían que ver con lo territorial, ya explicado, ¿no? El proceso de crecimiento acumulativo del capital tiene una cultura y tiene instituciones propias en cada territorio. Eso es una fortaleza. Los procesos de crecimiento y cambio estructural pueden articular todo lo que es esa cultura productiva local y fortalecerla en función de todas las potencialidades que se dan en la zona. Y desmonta todo lo que es aquello de que no es funcional el desarrollo económico, sino que ese desarrollo económico hay que irlo trabajando en función a ciertas interpretaciones que tienen desde lo cotidiano, desde lo local, y fortalecer siempre sus potencialidades en relación a todo lo que de alguna manera se conoce
con las ventajas comparativas y competitivas de la región. Entonces, podemos nosotros, de alguna manera, con esta explicación, entender o interpretar o señalar que los procesos de desarrollo son procesos estratégicos. Y esto es un elemento bastante importante en este momento post-pandemia, porque de alguna manera allí nosotros pudiéramos trabajar desde este contexto del desarrollo endógeno oportunidades hacia el crecimiento. La siguiente. Los factores claves del crecimiento desde el enfoque del desarrollo endógeno, seguimos insistiendo, entra dentro de la concepción de mercado, entra dentro de la concepción del capital y tiene muchísimo que ver con la acumulación de capital y el progreso tecnológico, que ya lo hemos señalado con anterioridad. El progreso tecnológico, la innovación, el conocimiento se refuerza mucho porque su centro de planificación, el centro de toda esta política, está pensada en la gente. Entonces, desde allí, ese proceso de formación y calificación de lo que se llama el recurso humano, el capital humano, con todas las concepciones que nosotros pudiéramos hacer al respecto, tiene un fundamento esencial dentro de la planificación estratégica. Adelante. Bueno, aquí es un poco lo que quise representar, es la radiografía en la cual nosotros en este momento de crisis, porque creo que también tenemos que hacer un apéndice allí, que la situación actual de América Latina sigue siendo bastante compleja con el problema del COVID. La mayoría, o por no decir todos, así como ha impactado de una manera bien significativa el problema de la pandemia, no solamente por el costo de mortalidad que hemos visto en la vida de las personas, mientras por supuesto aparecía la vacuna, y después cuando aparece la vacuna, la posibilidad de masificar de una manera eficiente a todo el planeta, el poder darle seguridad en relación al desarrollo de unas actividades fundamentales que en este momento están colapsadas, como es el caso de la industria, o pudiéramos denominar toda la actividad turística. Entonces quise de alguna manera señalar en el caso del continente, de la región latinoamericana, cómo están representados esos indicadores de crecimiento. En el año 2020, por ejemplo, la región de Sudamérica cayó un 7%. Es bastante dramático todo lo que se está sintiendo, y en el 2021 es un crecimiento muy, muy amortiguado que nunca lo compensa, y la explicación que da la fuente investigada, que es el observatorio del COVID de la CEPAL, lo que nos dice es que más su crecimiento por una explicación de tipo estadístico que realmente porque hay crecimiento sustancial. Eso sucede también con Centroamérica, y cuando hablo de Centroamérica incluye por supuesto a México. La caída es de 6.4 y el crecimiento para el 2021, que es el que está transcurriendo, es 3.8. Y todo lo que tiene que ver con el Caribe, una caída dramática del 7.9, y en el año que estamos transcurriendo un 4.2. Adelante. Esto por supuesto tiene un impacto, si se quiere, de alguna manera bastante fuerte en todo lo que tiene que ver algunos indicadores, que porque por supuesto tomé algunos, lo que me parecía más interesante en función a la exposición, el impacto que tiene en lo social y en lo productivo en América Latina. La caída abrupta del Producto Territorial Bruto. Esto tiene que ver muchísimo con todo lo que significa la disminución de las exportaciones, que no veo exactamente el número porque está tapado. En el caso del índice de pobreza, se está hablando ya de un 30%, pero fíjense que la fuerza
que está, la pérdida de empleo, estamos hablando de un 55%, hay un crecimiento casi del 12% en la pobreza extrema, es decir, que hay un repunte de todo lo que se venía trabajando por muchos años para combatir la pobreza, que era uno de los objetivos del milenio. En este momento la realidad es sumamente cruda por el confinamiento. Eso tiene muchísimo que ver con el confinamiento que tuvimos por casi 8 o 9 meses del año 2020. Este confinamiento tuvo repercusiones extremadamente graves, mientras por supuesto habían economías que tenían respuestas un poco más rápido, otras economías, como es el caso que estamos estudiando, es muchísimo más lento el proceso y todavía tenemos una ola, la tercera ola en Colombia, que está azotando este proceso de pandemia y por supuesto muchos países de la región. Dentro de la región latinoamericana, por ejemplo, el caso de Chile, que era una de las economías que venía creciendo con bastante, por un periodo de más de 2 años de crecimiento. El caso de Brasil era otra de las economías que tenían estos niveles de crecimiento. Prácticamente con la situación de la pandemia, añadiendo otros ingredientes por el problema de la pobreza crítica, donde nosotros estamos viendo la debilidad para mantener el sistema como tal. Lo tenemos en el caso de Chile y lo tenemos en el caso de Brasil, que los problemas de endeudamiento que tiene Chile en este momento hace de alguna manera una situación bastante difícil de afrontarlo en esas condiciones. Otro elemento que no está acá, pero yo lo hice en la revisión, cuando estábamos hablando del sistema educativo, es interesante ver que el 65% de los hogares de la región no tienen internet. Y el que lo tiene a veces tiene problemas de conexión. Entonces, en ese panorama, cuando estamos hablando de una educación de calidad, donde estamos hablando de la innovación, donde estamos hablando del conocimiento, podemos ir viendo los grandes cuellos de botella que se van a presentar en los próximos años. Algunas posiciones bastante drásticas de este informe preliminar de la CEPAL dice que la caída puede ser tan abrupta como el atraso de más de 100 años que se habían producido en la región. Esto de alguna manera lo vamos a seguir trabajando y exponiendo al final de la próxima lámina. Siguiente. Bueno, un poco ya el cierre, tomando nuevamente la teoría del desarrollo endógeno. Afianzamos a través de esta teoría todo lo que es el desarrollo autosostenible de carácter endógeno. Y uno de los factores que contribuyen a este proceso, como es el capital, genera economías externas y economías internas de escala que reducen los costos generales de transacción y favorecen a la economía. Es decir, dentro de esa concepción del desarrollo autosostenible, nosotros allí tendríamos oportunidades para enfrentar la situación que se avecina en el caso en el que estamos inmersos. Y el otro elemento que también ya de alguna manera lo he estado señalando, que es el caso de los rendimientos crecientes de los factores económicos, ahí va a jugar un papel fundamental los actores económicos públicos y privados para todo lo que tiene que ver las decisiones de inversión y localización. Porque lo que sí está dentro de este proceso de pospandemia es que tenemos que hacer algún consenso para enfrentar esta realidad y transformarla. Este modelo tiene una serie de ventajas, no solamente visto tanto desde lo particular de las comunidades que nosotros podemos incorporar para impactar todo lo que significa la situación de empleo, sino también para de alguna manera abordar
todo lo que viene por lo que de alguna manera se ha definido que es el empleo decente, es decir, desarrollo de capacidades, potencialidades de esas capacidades y de la mano todo lo que tiene que ver con el apoyo institucional. El principio democrático dentro de estas posturas, porque de alguna manera es un acto participativo. Definitivamente el éxito de este modelo tiene muchísimo que ver con esa premisa. Adelante. Bueno, a manera de conclusión rápidamente, entonces lo que nos queda por señalar es que el desarrollo endógeno es pertinente en su acción concertada. Ya lo dije anteriormente, con los actores locales para enfrentar esta gran crisis en la cual estamos inmersos. El modelo se centra en las personas, nuevamente lo repito, el Estado y la región ofrecen un panorama que exige establecer políticas regionales, fundamentalmente en el apoyo de las micro y las pequeñas empresas por su alta participación en la variable macroeconómica del empleo. Y por supuesto que uno de los elementos fundamentales que también tenemos que reforzar es cuando hablamos de la región latinoamericana, reforzar todos los acuerdos internacionales de cooperación e integración, porque se va a requerir para poder enfrentar esta crisis en la cual estamos inmersos. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Evelyn Martínez Torres. En su presentación nos evidencia la vigencia actualizada y contextualizada de la teoría de desarrollo endógeno dentro de un entorno incierto e hiperdinámico como el que estamos viviendo en este momento, dejando atrás ese novismo que tanto daño ha hecho en la formación del capital humano en nuestros medios contextuales, especialmente en los latinoamericanos, palpable en este caso en su excelente análisis comparativo latinoamericano que ha realizado la doctora Evelyn Martínez Torres. Muchísimas gracias, doctora Evelyn, por su excelente presentación. Vamos seguidamente con el doctor Guillermo Marín. Hacemos énfasis en los 15 minutos para dar cabida a la ronda de participación de los investigadores presentes. Adelante. Muy buenas tardes y agradecidísimo con la oportunidad de esta red de permitirme compartir con ustedes un tema que por supuesto me apasiona como todo lo que hacemos y que de alguna manera también da pie a hacer un análisis de qué nos deja la pandemia, sobre todo en un punto tan importante como es la educación. Y la educación 4.0 y su papel en la nueva realidad como formadora de talento 4.0. ¿De qué se trata esto? Vamos a hacer una revisión. Primeramente, hay una frase que a mí me encantó. La educación es lo que rompe los ciclos de pobreza y opresión. Y si algo sufrimos en Latinoamérica, es de ambas cosas. Por lo tanto, por supuesto que es importante entonces educar, pero educar bien, educar de acuerdo a los entornos, educar para el desarrollo y sobre todo educar para formar mejores seres humanos y mejores latinoamericanos. Gracias, doctor. Y bueno, pues partiendo como base el modelo de 5 hélices, ya habíamos hablado de gobernanza, ya habíamos hablado en su momento, acabamos de hablar ahorita de lo que es la parte del desarrollo endógeno como tal. Bueno, a mí me gustaría concentrarme en la parte educativa como uno de los ejes rectores y desde mi punto de vista principales, porque es donde me desarrollo. Primeramente, la educación 4.0. Adelante, doctor. La educación 4.0 es un modelo que implica innovación y cambio, implica nuevos contenidos adaptados al entorno. Y esto con la finalidad de buscar el desarrollo económico y tecnológico a través del conocimiento que participe en las actividades productivas. Esto habla de disminuir la brecha entre industria 4.0
y la educación. Llevar a la educación al mismo nivel que lo que la industria está exigiendo y buscando. Adelante, doctor. Para ello, bueno, pues diversos autores y futuristas han estado estableciendo de alguna manera referentes en donde dicen que el futuro cada vez se decanta más por la parte de la tecnología. Y bueno, basado en eso, pues podemos nosotros determinar de que muy probablemente algunas de las carreras que hoy día están en la universidad, muy probablemente ya no exista en un campo laboral. Por eso la importancia de la adaptación rápida y eficiente de la educación a lo que la industria necesita y necesitará más adelante. Adelante, doctor. La idea de la educación 4.0 como eje rector del desarrollo de un país es provocar que los estudiantes logren una adaptación rápida e inmediata al sector productivo. Ojo, hablo del sector productivo, con esto no quiero decir de que la parte humana quede fuera, que estemos capacitando trabajadores, no, pero para el desarrollo sí necesitamos que haya talento, que haya personas que inmediatamente se involucren en esta revolución de la industria 4.0, tratando de cortar la distancia entre la educación y la empresa, que ha sido, todas las universidades tienen departamentos de vinculación, pero parece ser de que siempre vamos 3 pasos atrás de lo que la industria exige. Adelante, doctor. Bueno, ¿cuáles son las principales características de la educación 4.0? Primeramente, la cooperación entre estudiante y docente, un vínculo afectivo, confianza y sobre todo una gran motivación por ambas partes, tanto para el que enseña como para el que aprende. La comunicación, por supuesto, en todos los sentidos. La comunicación en todos los sentidos es uno de los principales vehículos para el aprendizaje en esta modalidad 4.0. Otra cuestión importante, resolución de problemas reales. El doctor Hostigosa, en muchas de las pláticas que hemos tenido, él decía, ¿por qué en las escuelas de administración hacemos tanto énfasis en enseñar administración de corporativos, cuando nuestro país es un país de empresas pequeñas, microempresas, MIPYMES, empresas familiares? Nos concentramos en Walmart, nos concentramos en grandes corporativos cuando nuestro entorno no es de corporativos. Entonces tendríamos que enseñar lo que hay, lo endémico, para poder desarrollarlo. Y, por supuesto, otro punto importante, el juego, la gamificación, la creación de entornos reales que permitan simular situaciones que vivirán en un futuro cercano. Por último, la evaluación como un principio de la calidad. Solamente lo que se mide se puede mejorar, de tal manera que podamos nosotros estar constantemente mejorando en este sistema. Adelante, doctor. Bueno, ¿cuáles son los aprendizajes que hay que incluir hoy día dentro de esa escuela o esa educación 4.0? Pues rápidamente, logro de objetivos, comunicación, colaboración creativa, autoaprendizaje, aprendizaje experimental, aprendizaje autogestivo, resolución de problemas complejos, innovación, adaptabilidad y una serie de materias que hoy día no tenemos. Una serie de aprendizajes que no tenemos en las universidades. Y esperamos que el estudiante las aprenda afuera, ya en un entorno laboral, donde los CEOs se quejan de que la empresa se tiene que convertir en una escuela para complementar el aprendizaje de lo que no le enseñaron en la universidad y debieron habérselo enseñado.
Adelante, doctor. Por supuesto que esta educación 4.0, en la cual dimos una pequeña probada ahora en la pandemia, la mayoría de los países no estábamos preparados, sobre todo hablo de Latinoamérica, no estábamos preparados para entrar de lleno al mundo digital. Solamente en México se estima, según la SEP, que hubo 1 millón de alumnos que desertaron por una u otra razón debido al tipo de sistema que cambió a un sistema totalmente diferente al presencial. Eso nos habla de la no preparación. Bueno, ahora tenemos la gran oportunidad de planear la siguiente pandemia, preparándonos en un sistema híbrido o un sistema líquido, como le dicen algunos otros autores. ¿Qué hay que desarrollar? Inteligencia artificial, realidad aumentada, uso de la nube aplicando a la educación, herramientas para el análisis de datos, plataformas administrativas online, simuladores ápticos. Esto me gustó bastante. Son simuladores que tienen comunicación directa con el usuario. No es solamente ponerte un casco y simular o jugar, sino que ese casco tiene conexión a tus signos vitales para poder monitorear tu estado físico e ir proporcionando y adaptándose el simulador a tus condiciones personales individuales. Eso se me hizo a mí fabulosa esa tecnología. No es ponerte el casco, sino es comunicarte con el simulador y que el simulador te vaya proporcionando los escenarios según tu respuesta fisiológica y probablemente neurálgica, que sería muy interesante. El aprendizaje adaptativo, que es muy importante. Aprender de manera individual a través del facilitador. ¿Cómo se fomenta el talento 4.0? Bueno, a través de estas universidades 4.0 o a través de esta educación 4.0. Para ello, dicen algunos autores, hay que desarrollar el sistema STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, como parte fundamental del desarrollo del talento 4.0, que saldrá a lograr el éxito y a llevar a niveles productivos y de calidad, de competitividad a las empresas en el país, logrando este desarrollo, logrando mayor captación de mercado y, por supuesto, logrando mayor empleo y beneficios para la sociedad. Adelante, doctor. ¿Cuáles son los desafíos de esta implementación? Bueno, lo vivimos, decía yo hace un momento, lo vivimos ahora con esta pandemia. Primeramente, la resistencia al cambio de lo presencial a lo digital. Si es mejor o peor, no lo sabemos porque no lo hemos experimentado en toda su potencialidad. Dicen los expertos que el sistema híbrido o líquido es el que tenemos que trabajar. El cambio en las prácticas sociales y de cultura en los centros educativos, que cuando estos centros educativos son de gobierno, cuando tienen una estructura rígida, complica muchísimo cualquier tipo de cambio de este tipo. Y sobre todo, si no tenemos a las personas capacitadas tomando decisiones importantes para este cambio cultural. La formación del profesorado y del equipo directivo. Eso tiene gran importancia. Formador de formadores. Necesitamos empezar a desaprender y aprender la educación 4.0 para dejar de repetir patrones de enseñanza, de dejar de enseñar como me enseñaron. ¿Por qué? Porque los cambios ya prácticamente están a la puerta en la puerta y necesitamos adaptarnos rápidamente, desaprender modelos arcaicos y aprender los nuevos modelos que exige el entorno como tal. No hay que olvidar el último punto: estimular, atraer, desarrollar y retener talento de los profesores. Un profesor innovador, un profesor apasionado, un profesor que realmente gusta de experimentar estas nuevas técnicas, a veces la misma estructura rígida de la universidad lo desecha.
atraer, estimular, desarrollar y sobre todo retener. Y un último punto que me gustaría a mí cerrar esta plática. Hay un punto en el cual el doctor Ortigosa y yo hemos estado trabajando bastante fuerte en los últimos tiempos y hablamos de la neuroandragogía y la formación de formadores para la educación 4.0. Es importante empezar desde las universidades, sobre todo en las universidades, a experimentar el modelo de neuroandragogía, dejar de enseñar con herramientas pedagógicas, dejar de enseñar con herramientas para niños. Necesitamos herramientas para adultos. Para ello, necesitamos saber cómo funciona el cerebro del adulto y qué estimula al cerebro del adulto, cómo retiene información el cerebro del adulto. Esto es importante dentro de la etapa de la formación de formadores. Mientras sigamos nosotros dejando tareas y poniendo exámenes como si estuviéramos en la secundaria o en la prepa, estamos haciendo educación formativa y no educación crítica, educación reflexiva, que es lo que buscan los adultos dentro de las universidades como actor detonador del desarrollo endógeno de un país. Con esto concluyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta excelente ponencia. La ponencia de hoy ha estado muy interesante y bien importante esto, ¿verdad? Lo que ha dicho el doctor Guillermo Marín. Sin embargo, yo siempre he dicho, ¿verdad?, que todas estas propuestas, todos estos enunciados, tienen su respuesta en estos modelos que venimos analizando, tales como el modelo de la quíntuple hélice, la teoría de desarrollo endógeno, que excelente, de manera muy excelente ha sido planteada y de manera comparativa por la doctora Evelyn Martínez Torres, las teorías diversas de competitividad existente, y que es importante para todos nosotros que somos profesores, investigadores, que es vital y clave participar en las convocatorias que existen en nuestros países, convocatorias de los consejos nacionales o fondos nacionales de ciencia y tecnología, porque allí se plantean precisamente dentro del marco de su convocatoria, se plantean los aspectos vinculados al desarrollo de diferentes ópticas. Es importante. Sí están siendo considerados. Lo que pasa es que los llamados a veces no son tomados en cuenta y eso es importante considerarlo. Creo que es uno de los problemas, uno de los asuntos que tenemos que tomar en cuenta nosotros los profesores. Es algo muy importante también cuando nosotros enunciamos estas partes referidas a estos modelos que tienen diferentes denominaciones. En este caso vamos a hablar de modelo 4.0, evidentemente de origen alemán. Por ejemplo, en este momento en algunos países, Alemania ha venido desarrollando en cooperación con sus agencias de desarrollo, a través de organismos internacionales también de desarrollo, la implementación del modelo, el sistema de educación o educativo dual, que es muy importante, y tratan de implementarlo a los niveles primarios y secundarios de educación. Es importante y nosotros debemos tomar en consideración. Por eso es que se hizo el llamado desde esta red a la vinculación que debemos propiciar con algunas de estas agencias, aprovechando en este momento que aquí en México hay un responsable de esos espacios que de una u otra forma se ha venido vinculando y que en algún momento lo tendremos acá como invitado para estos efectos. Es importante porque por ahí comenzamos. Yo siempre digo que una de las cuestiones más importantes cuando nosotros tenemos alguna situación, es más importante ocuparse que preocuparse. Es más importante. Entonces, nosotros como profesores investigadores tenemos que realmente tratar de ir a la acción, sobre todo cuando estamos bien argumentados, como es el caso de este espacio. Bueno, muchísimas gracias, doctor Guillermo Marín. Vamos a iniciar rápidamente, tal como mencionamos, la ronda pues, de comentarios como tal. Yo voy a optar, porque entonces también al final
al final de la ronda, vamos a dar la oportunidad también con igualdad de tiempo al doctor Guillermo Marín y a la doctora Evelyn Martínez Torres, para que también participen. 5 minutos al doctor Guillermo Marín y después 5 minutos a la doctora Evelyn Martínez. Adelante, tal como dijimos nosotros inicialmente, creo que iniciaba creo que iniciaba la doctora Neida, ¿no? Adelante. Ok, el doctor Rubén Castillo. Adelante, doctor Castillo. Sí, retomando el tema de lo que es el desarrollo endógeno que hemos venido trabajando en las últimas semanas y que Belín nos los trajo hoy nuevamente desarrollando la teoría del desarrollo endógeno. Y si lo vinculamos con la presentación del doctor Marín, referente al tema de la industria 4.0, el modelo 4.0 y la educación para este desarrollo de 4.0, el doctor Marín nos decía que la educación iba 3 pasos atrás que la industria, ¿no? Y yo no es que esté en contra de ese criterio, que es cierto, sino que yo agregaría que también está 6 pasos atrás con respecto a otros países avanzados, sobre todo en Latinoamérica. Y eso lo podemos ver en la cantidad de patentes que son registradas en los países avanzados con respecto a la cantidad de patentes que son registradas en los países latinoamericanos, como los que estamos en el contexto que vivimos nosotros. Eso nos lleva a un reto y muy importante que han venido comentando sobre el tema en la educación universitaria. La educación 4.0 o en general la educación no puede estar desvinculada a la región que se quiera desarrollar. O sea, si estamos hablando del desarrollo endógeno y que este desarrollo endógeno se refiere a territorios, como en efecto la teoría lo indica, la educación debe estar relacionada o vinculada con el desarrollo de estas regiones, bien sea basado en su ventaja relativa o competitiva que tenga. Fundamentalmente lo que tienen son ventajas relativas o ventajas comparativas que no han logrado desarrollar. La educación debe estar vinculada a esas ventajas que se quieren desarrollar. Entonces, por supuesto, sin dejar de observar las tendencias globales, porque no podemos tampoco desvincularnos de la tendencia mundial. O sea, la industria 4.0 es un hecho. El profesor Mujica decía claramente cómo se comienza ese desarrollo en Alemania y se ha extendido a otros países avanzados. El desarrollo de esta industria, lo que es la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, todos estos elementos hacen que la educación tengamos que pensarla y reflexionarla en función a las necesidades de la región que se quiere desarrollar en base a su ventaja. Eso lo quería comentarle en aras de los 5 minutos que tenía. Gracias. Muchas gracias, doctor Rubén Castillo, en esa conciliación que hace de estos planteamientos y el agregado que le hace, que es bien importante. Es decir, para vincular esta terminología tan interesante que estamos hablando de educación, desarrollo, contextualización y modelos. Muchas gracias, doctor Castillo. Adelante, a continuación. Sí, me toca a mí, doctor, ¿verdad? Voy a poner aquí el cronómetro. Pues muy buenos días a todos, a la audiencia presente, a los colaboradores de la red. Esta reflexión que parte de las excelentes exposiciones de la doctora Martínez y del doctor Marín van encausadas a situarlo desde las prácticas de los sistemas productivos locales o bien desde lo que acontece en la región de Ciudad Juárez o el territorio del norte de México, frontera que colinda con el sur de Estados Unidos, en este sentido de las iniciativas y las iniciativas alineadas a lo que es la formación del talento, que es lo que se enfocó el doctor Marín.
Si hacemos un recuento de estas prácticas con respecto a la teoría que nos mencionaba la doctora Evelyn, que había iniciado el desarrollo endógeno en la década de los 70s y posteriormente en la década de los 80s venía aplicándose a nivel de América Latina, podemos situarlo desde el territorio de Juárez, Chihuahua, México, que estos elementos teóricos han sido de alguna manera, a lo mejor no en la velocidad que se requiera, o a lo mejor no dentro de todos estos elementos estratégicos que pueden tener un efecto potencializador en la economía. Sin embargo, son prácticas que emergieron en su momento y que quiero compartirlas. En el año de 1990, en estos territorios, se generaron ciertas propuestas donde englobaban participaciones de gobiernos locales, gobiernos estatales y también iniciativas privadas. En este sentido, estamos hablando de una propuesta o de una iniciativa que es Chihuahua Siglo XXI. ¿Sí? Eso pasó en la década del 90 y en esa misma década es cuando se instituye la Asociación de la Industria Maquiladora en la región. Y si nos situamos ya en la siguiente década del año 2000, estamos hablando de que empiezan esas vinculaciones entre lo que es la iniciativa privada y la academia, ¿sí? En el sentido de poder proporcionar capacitación a los, número uno, primero, consolidar instituciones formadas desde el gobierno y la iniciativa hacia las empresas actuales de lo que era la industria maquiladora en ese momento, ¿sí? Entonces, esas competencias que se requerían en su momento, en el año 90 y 2000, fueron emergiendo como prácticas de estas políticas que iban implementándose en la región. Para el año 2000, se vinieron otras iniciativas. Sin embargo, si lo vinculamos con lo que dice la formación del talento en lo que son las competencias digitales a nivel regional, actualmente, como política gubernamental, como política como dentro de estas estrategias de la academia y asociadas a lo que acontece en nuestros entornos locales, en Ciudad Juárez está esta institución de lo que es el Centro de Inteligencia Artificial. Este centro de inteligencia tiene como objetivo formar a esas generaciones del futuro desde la educación básica, darle estos elementos y competencias digitales, para seguir con estos elementos y creo, como le decía la doctora Evelyn, donde el centro del modelo endógeno está asociado a lo que es las empresas y sobre todo el capital humano, ¿sí? Sobre todo este mercado de trabajo futuro a lo que viene aconteciendo y lo que nos espera todavía, porque esto con la pandemia pues detonó todos estos elementos digitales y que nos tenemos que apropiar como regiones y esto es una manera, como decía el doctor Mujica, ocuparse, qué se está haciendo en la región y entonces en ese sentido eso es lo que yo quiero compartir. Está la academia y el gobierno preocupado en ese sentido, no es una acción, no detona todos los elementos, sin embargo, es lo que quiero compartir, lo que en el norte de México se está viviendo actualmente. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Berta Estrada Lázaro, por tan excelente participación. Y realmente, como usted dice, se está haciendo. Y eso es lo importante. Incluso nuestra actividad que tenemos los domingos cada 15 días forma parte de ello. Es decir, un grupo selecto de investigadores, la mayoría o casi todos con nivel doctoral, toman un tiempo en ese lapso para polemizar, discutir, plantear este tipo de ideas argumentadas en esas teorías tan importantes para nuestro contexto. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, a continuación, el siguiente. Doctor Marín, vamos a adelantar. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias.
Bueno, yo nada más quisiera hacer un apunte reafirmando lo que nos decía el doctor Rubén Castillo. Efectivamente, vamos 3 pasos atrás de la industria y 6 pasos atrás de la educación más avanzada. Concuerdo con todos ustedes cuando decimos de que la educación debe ser endémica. Sigo yo pensando y soy yo un detractor connotado de carreras que no tienen campo laboral, carreras que se le ocurrió a alguien detrás de un escritorio decir vamos a abrir una carrera la que ustedes gusten. Cuando el muchacho sale termina dándole vuelta a las carnes en McDonald's o en cualquier otro lugar. Eso es perverso. Hay que desarrollar educación verdadera, endémica, no a veces si el boom es abrir carreras de mecatrónica y abrimos entonces carreras de mecatrónica en un lugar donde no hay trabajo para el joven y entonces lo obligamos a emigrar y sabemos todas las condiciones que trae la migración y la hacinación en ciudades. Juárez es una de ellas, ¿no? Donde gran gente tiene que emigrar porque aquí están las fuentes de trabajo y donde están las personas, donde se educan, no hay fuentes de trabajo. Esto también es desarrollo endógeno. Esto también forma parte de darle valía a las diferentes regiones para que se queden ahí y exploten sus recursos humanos y recursos naturales y los recursos que en su momento puedan ser explotados a través de una visión de futuro. Creo que la educación dentro de las 5 hélices, que todas merecen mi respeto, tal vez yo me decanto tanto por la educación porque es la que trabaja con el factor humano y la que es capaz, es tan difícil y tan fácil cambiar la mentalidad del ser humano. Necesitamos las vías adecuadas nada más. Gracias, doctor. Gracias por su planteamiento. Vamos a continuar. Doctora Neida. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, en manera de resumir o integrar las ponencias que estuvieron excelentes en el día de hoy, la doctora Evelyn, el doctor Guillermo Marín, hablaron de un punto que yo vi bastante importante de notar, y esa es la innovación. Me hizo recordar alguna de las discusiones que estuvimos en buena liga, aprendiendo un poco sobre lo que es el pragmatismo de John New. Habla precisamente de la innovación que debe ser de utilidad práctica. ¿Y qué es la utilidad? La utilidad es la capacidad que tiene todo aquel para poder satisfacer las necesidades de la población. Y esas necesidades de la población, como bien lo decía Rubén, en este caso que estamos hablando de desarrollo endógeno, tiene que ser de acuerdo al territorio. Es decir, debe estar contextualizado. Cuando hablamos de las ventajas comparativas y las ventajas competitivas, precisamente nos estamos refiriendo a contextualizar de acuerdo a lo que los investigadores, los ponentes, los profesores, todos los que hacemos comunidad académica, investigativa, debemos tener en cuenta la contextualización, porque debemos darle respuesta a nuestra gente de acuerdo a nuestro territorio. Bien decía la profesora Evelyn que tenemos un drama, y yo digo un drama por lo que vemos en el informe de la CEPAL, ¿no? De tener 100 años de atraso. Y ahí allí donde tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene la inversión. ¿Y por qué estamos hablando de desarrollo endógeno? Si estamos hablando del punto de vista de economía de mercado. Y eso no es un pecado. Es necesaria la inversión, y yo creo que es una de las cosas que entendió rápidamente, digamos, algunos países que se nos han adelantado muchísimo, es precisamente en esto, y que ya países que son de otro índole desde el punto de vista socialista han entendido la importancia de la inversión. Vemos el caso de China. Entonces vemos cómo la inversión estimula y hace un círculo virtuoso, porque muy bien sabemos que la inversión conlleva la producción lleva empleo, y el empleo hace que la gente tenga ingresos para poder consumir,
que este consumo precisamente es el que hace motorizar nuevamente a que haya estímulo nuevamente a la inversión. Entonces se genera un círculo virtuoso que nosotros tenemos que tener en consideración. Y por eso es que estamos hablando de la importancia del estudio del desarrollo endógeno. Y con ello culmino, profesor Mujica. Adelante. Muchas gracias, doctora Neri Ibáñez, por tan importante planteamiento y explicación y ampliación de lo que estamos estudiando acá y analizando de la óptica de la economía, que es importante. No podemos deslindar la economía de la administración y su aplicación que a través de la gerencia. Son aspectos que van desde lo macroeconómico a lo microeconómico y de manera dialéctica va y viene. Bien importante ese análisis. Esa es la esencia de nuestros espacios. Muy bien, vamos a continuación con la doctora Evelyn para que también nos agregue al respecto. Adelante. Lo que me quedaría ya para el cierre es fortalecer un poco lo que hemos planteado en esta y en otras discusiones. La aplicación, la viabilidad de estos modelos tiene mucho en el caso, con un actor principal, que es el Estado regional, el Estado nacional, porque de alguna manera tienen que estar articulados. Sobre todo me voy a referir al caso venezolano, que en el caso venezolano toda la renta que produce el Estado lo maneja el Estado, eso tiene rango constitucional. Entonces el impacto dinamizador que se genera por la vía del Estado es realmente prácticamente viabiliza. Entonces, todo este proceso de cambio, toda la participación concertada de esto, que esto yo creo que es el elemento de profundizarlo, de desagregar. Tocamos el tema de la gobernanza, tiene muchísimo que ver también con este modelo. Este desarrollo endógeno exige que se logren los esfuerzos realmente efectivos en la concertación de los distintos actores. Y esos actores juegan un papel esencial en este proceso de cambio. No quiero agregar mucho más porque no tengo el teléfono, como que el reloj cerca y no quiero pasar de los 5 minutos que estamos hablando. Tienes el tiempo. Entonces, por eso digo que la revisión de estos modelos en este momento pudiéramos lograr que se desarrollen a través de esos actores con esa concertación yo lo veo como una oportunidad porque esta crisis está colocándonos en un panorama donde todos de alguna manera están interesados en cómo hacer crecimiento, cómo lograr crecimiento, cómo lograr crecer, cómo generar empleo, cómo desarrollar actividades que de alguna manera cambien esa realidad tan dramática que están proyectando números, que está siendo medido. Entonces yo diría que allí las universidades, los estados, las regiones, los convenios nacionales e internacionales por las vías de financiamiento, el cómo nosotros podemos darle salida a esta serie de problemas coyunturales que no son nuevos, pero que en este momento se están acentuando mucho más, porque déjenme decirles que un dato curioso, en el año 2018 y 2019, la región latinoamericana tenía descensos en el crecimiento. Es decir, que la pandemia lo que está es de alguna manera señalando el cuadro dramático, pero los crecimientos han sido muy pocos, muy amortiguados en función a todo el potencial que tenemos en la región, porque sigo creyendo que es una región dotada de todos los recursos comparativos y competitivos que podemos lograrlo. Entonces, la educación como elemento neurálgico, coincido con el profesor Marín, con su excelente exposición. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Evelyn, por tan importante conclusión, pues, en su parte, pues, correspondiente a su intervención de hoy. Bien interesante. Usted dice que eso se viene viendo hace varios años, porque a veces, y lo vemos muchas veces,
en nuestros espacios, cuando se habla es del aquí y del ahora, le dan ese tinte posmodernista, ¿no? A veces, incluso a las declaraciones en la prensa, cuando es todo un proceso, porque estos son más que problemas de ahora, son problemas estructurales de cómo nacieron nuestras economías, nuestros mercados internos. Nosotros, por ejemplo, a veces buscamos explicaciones de cuál es la tendencia de nuestro modelo económico-políticos, y la mayor parte de nuestros modelos económico-políticos son mixtos. Combinan los dos tipos de economía que generalmente nos enseñaron en un momento determinado. Y estamos hablando, en el caso mío, que me formé dentro de la doctrina, teoría o ideología de aquel gran maestro, no sé si todavía está vivo, que estoy seguro que lo conocen, que se llama, o se llamó, el doctor Alan Brewer Carías, ¿no se acuerdan? Alan Brewer Carías, conocido en Latinoamérica y en otras partes del mundo por sus tratados relacionados con teoría de administración pública y de Estado. Es bien importante eso, el planteamiento que él hace sobre el origen de nuestra economía, y ahí podemos encontrar explicación de esto que usted acaba de decir. Es decir, estos problemas se vienen planteando, algunos países lo han visto y se han ocupado, otros países se han preocupado pero no se han ocupado, y ese es el gran dilema que hay en este momento, sobre todo, yo diría agravado por el contexto pandémico. Bueno, vamos a oír el planteamiento de nuestro colega profesor Nacianceno Caldera. Adelante, desde Italia. Bueno, brevemente vamos a hablar un poco acerca de este país que en un principio, cuando oímos escuchar Italia, se ve un país grandísimo, pero en cuanto a extensión, si lo comparamos con, por ejemplo, con México, es el 0,1% del tamaño del país como es México, y 1/3 del tamaño de Venezuela. Tienen una extensión de 302.088 kilómetros cuadrados. Imagínense ustedes el tamaño que tiene este país, pero su población es bastante alta, 60 millones de personas. En cuanto a la instrucción, en su educación, el 14,9% está egresado de algún tipo de universidad, 23,4 millones de personas están trabajando actualmente. En cuanto al tamaño de las empresas, 1 millón de empresas actualmente están activas, y el 40% de la población son asiduos lectores de libros o bibliografías referidas a la cultura. Y en cuanto a la digitalización, el 55%, vamos a decir 60%, 56%, utilizan la computadora. Entonces, en lo que tiene que ver con las redes sociales, la cantidad de teléfonos móviles conectados actualmente son bastante altos, 80.400.000 personas tienen algún tipo de conexión con un celular. Usuarios activos de Internet, 49 millones de personas tienen acceso al Internet, y usuarios en redes sociales, 35 millones de personas, o sea, el 58%. Muchas personas que han escuchado hablar de Italia saben que existe una clara diferenciación en cuanto a la parte norte de Italia, a la parte centro y la parte sur. Sin embargo, actualmente, a raíz de la pandemia, por decirlo así, se han invertido los papeles, porque ahora el centro y el sur de Italia están dándole aceleración, se han empeñado un poco más en la resolución del impacto ambiental en la población. Por ejemplo, como yo les dije anteriormente, Italia cuenta con 21 regiones,
Una de ellas es la región Mólice, que el 70%, 71% de las empresas están empeñadas en la resolución del impacto ambiental en su población. En cuanto a la región de Sicilia, donde me encuentro actualmente, el 69,4% de las empresas están empeñadas en la resolución del impacto ambiental en la población. Y la región Lazio, cuya capital es Roma, se considera el centro de Italia, el 67,4% de las empresas están empeñadas en la resolución del impacto ambiental en su población. O sea que hay una gran preocupación de las empresas en invertir capital humano y información de sus empleados en la resolución de estos problemas que tienen que ver con los desechos químicos, los desechos sólidos que afectan mucho a la población. Y para finalizar, podemos decir una frase con respecto al personal sanitario que debido a su labor han fallecido por causa del COVID. Dice que un héroe es aquel que, no obstante la debilidad y las dudas, el hecho de no conocer siempre la respuesta, va adelante siempre en cuanto a su trabajo. Y con esto una reflexión y un reconocimiento a todo este personal sanitario que arriesgaron su vida por ayudar a otras personas a salir de esta pandemia como lo es el COVID-19. Y con esto concluyo mi intervención. Muchísimas gracias, profesor Nacianceno. Excelente exposición, óptima muestra. Muy bien, excelente. Esta visión comparativa que podemos nosotros hacer con esta realidad de Italia de modo comparativo, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo ellos? Es bien importante, pues, porque estamos viendo en este momento, comparando la visión latinoamericana, estamos vinculando a varios países, ¿no? México, Venezuela, Latinoamérica en su contexto integral, que es bien interesante, y también, bueno, un país en el cual tenemos todos raíces comunes, que es Italia. Ahí viene términos latinoamericanos, ¿okay? Que ese sería un tema más adelante a discutir. Muy bien, yo creo que ha sido una jornada de bastante provecho y que estamos seguros que continuaremos dentro de ese nivel de calidad, siempre dentro de los términos de la excelencia, para seguir produciendo y en aras de mejorar nuestro contexto. Vamos a oír ya las palabras de nuestra directora general de la REI, del Centro de Investigación, para los efectos de dar por terminada esta reunión. Les invito a todos a quedarse 5 minuticos únicamente al final. ¿Estamos? Muchas gracias a todos. Bueno, dando las gracias a todos los que han participado en este ciclo de conferencias sobre el desarrollo endógeno. Muchas gracias, de verdad, las ponencias de hoy excelentes. Lo hemos disfrutado muchísimo de la disertación de la doctora Evelyn Martínez y del doctor Guillermo Marín. Y bueno, estamos entonces siguiendo con este tema para la próxima semana. El doctor Miguel Mujica enviará cuáles son las pautas para quienes les toca la próxima semana. Y bueno, agradecidos hoy, 27 de junio, hemos realizado esta gran labor para el beneficio de toda la comunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.